Hola, buenos días. Muchachos, ¿me escuchan bien? Ok. ¿Cómo estoy con PowerPoint? No sé. Buenos días, Cintia. Sí, sí. Buenos días, Mario. Hola, Isha, buenos días. La no me puse la diapositiva del no sé qué, era algo de Te la pongo, no te preocupes. Se me olvidó, lo siento. Isaac, ¿tienes otro nombre? Mande. ¿Tienes otro nombre? Ah, Jared, ya. Sí. Es que te tengo como Jared, por eso yo dije, ¿cómo que Isaac? Maestro. Es que es un familiar que así se llama. Entonces, cada vez que veo ese nombre, para mí es Jared. Entonces es Jared. Qué bueno que me dice, ando diciendo. Hola Ariel, buenos días. ¿Qué pasó, Ariel? No lo hagas. No. Ayer me di, De... ayer me di esta llena de Ay, viendo las bueno, horas no terminado. pero es Viendo las fácil. horas terminado todas las clases. Es fácil las planear con Claro. asunto. Bueno, yo las mías con asunto se las quitaba, con el de los perros. Les echaba el asunto y las dejaba así como nuevas. Apestaban, pero eso no hacer más. Se les olvidan los pedos. Está bien, está bueno. Hay un tengo que igual es para El talco, el talco no es muy bueno por la... Entonces, sí. a lo mejor eso no le va a funcionar. Yo lo que hacía era que compraba el asunto que es en polvo, se lo venden en las veterinarias. Se lo pones a una cubeta de agua, te la pinta de color azul y con eso se las echaba a las galletas, metía a la cubeta. Quedaban horribles las pobres porque tenía algunas que eran blancas, entonces quedaban moradas, así feas. Pero pues Sí. les quitaba las pulgas. Es que igual el taco me lo podría poner con agua y se lo podría pasar por las plumas. También, yo te recomiendo que si las vas a bañar, las remojes en el agua. O sea, no se las eches así. Sí, no, Las plumas son permeables, entonces no retienen agua. pues agua. Entonces hay que sumergir a la gallina.
que alguien escribió algo, permítanme. Creo que dice tu brazo. A Carlos Andrés. Buenos días, Carlos. Ángela, buenos días, Ángela. Raro. Muy bien, muchachos. Vamos a solo capaz que hasta me odian, ¿verdad? Si sabes el chisme me lo dices. Yo dije que bueno, maestro, y yo, este bueno, un poco. Sí, ok, ahí está. Creo que ya lo deben estar. Vamos a repasar, no sé, con lo que estamos viendo. Entonces, ya. Bueno, ¿Nos quedamos a la o vamos a iniciar otra vez? no, tranquilo, nos vamos a ver otra vez. Sí, ya sé que con ustedes sí logré ver lo de las combinaciones de la primera ley de la segregación. Solamente quiero que repasemos, ¿ok? Yo sé que ustedes no lo necesitan, pero no quiero que se me quede. Ya pasó el fin de semana, entonces que borran su red por lo general. Entonces, para que lo les voy a recordar. Les llamamos leyes de Mendel, porque ya sabemos que el padre de la genética es Gregor Mendel, por eso se llaman leyes mendelianas, leyes de Mendel, genética de Mendel, genética mendeliana, como sea que se lo encuentre. Son las leyes de Mendel. Son tres. Vimos nosotros la primera, que es la de la segregación, ¿ok? Ya sabemos qué es la genética, que es la que estudia las características, cómo se transmiten. Mendel fue el padre de la genética. Recordamos que, bueno, esto ustedes me van a ayudar a recordarlo. ¿Dónde encontramos el ADN en una célula? ¿Quién me dice? ¿Dónde? Sí, pero específicamente ¿en qué parte de la célula? En el núcleo, exactamente. En el núcleo, recordemos, tenemos cadena de ADN, normalmente. Cuando la célula se va a dividir, duplica esa cadena, ¿ok? Y ahí es donde se forman los cromosomas. Los cromosomas, por lo tanto, son estructuras de doble cadena. Por eso siempre esa forma de X, porque son estructuras dobles, ¿ok? Por lo tanto, si nosotros hablamos de un gen, Frida, ¿estás por ahí? ¿Puedes activar tu micro? Dime, Frida, ¿te acuerdas lo que es un gen? Así con tus propias palabras. Puedes revisar tu libreta, no pasa nada. Pero si me lo puedes explicar con tus propias palabras después de leerlo, me gustaría. Lo que hacen tus compañeros llegaron a ver, dime. A ver, tú qué dijiste primero. Pero primero está la educación, ¿no? Ay, Dios. Muchachos, no se vayan a pelear, por favor. Es muy temprano. A ver, ¿qué pasó? Dime. Sí, a ver, dime qué es un gen. Exacto, o sea, fácilmente un gen es una parte del ADN que codifica para una característica. Así de fácil. Pero no se les olvide que lo clave en esa definición es que un gen es una parte del ADN. ¿Ok?
y que se va a expresar como una característica. A eso se refiere con codificar. Vimos que los cromosomas, como son estructuras dobles de ADN, por lo tanto los genes, ¿cómo van a estar? Siempre van a estar. De hecho, cuando los representamos siempre con dos letras, ¿ok? Porque son dobles. Vimos que están en los cromosomas, porque son parte del ADN. Y también vimos las diferentes formas en las que se puede expresar un gen. Jorge. Buenos días, ¿qué pasó? Buenos días. ¿Qué hice ahora? No, nada, te voy a preguntar. No es porque hayas hecho nada. Si tú nunca haces nada, Jorge, siempre te portas bien. Dime, Jorge, ¿te acuerdas qué son alelos? ¿O un alelo? Pues tengo aquí, no me... Sí. Internet, aquí te... Sí. Son Pues según yo eran los homocigotos, ¿no? Los heterocigotos. Ok, ahí estás un poquito confundido. Homocigoto y heterocigoto no está mal, pero esas son combinaciones de alelos. ¿Okay? Las formas, o sea, los alelos como tal, es ser dominante o ser recesivo. ¿Okay? No se les vaya a olvidar. Ser dominante o ser recesivo son alelos. ¿Okay? Y son las formas en las que se expresa un gen. Si un gen es dominante, es un alelo dominante. Si un gen es recesivo, es un alelo recesivo. Y la forma en la que se combinan esos alelos es lo que nosotros llamamos como homocigoto y heterocigoto que vimos aquí. ¿Okay? Aquí vemos, esto es un cromosoma, solo que está desplazado en las patitas y nos están ubicando en una parte del cromosoma. Dime. Porque a mí no me salen las diapositivas. ¿No te salen? ¿Alguien más no las ve? Pues dije mi perfil donde estás, pero sí ya está en las diapositivas. ¿Pero si las ves Es que o no? me dice que el maestro está presentando, pero me aparece en negro. Entonces sí me aparece grande, pero negro. A ver, me voy a salir, les voy a presentar y le voy a dar la opción para que entonces me tuve que salir y volver a entrar. A ver, tú me dices. Ok. Ya puedes. Sí, ya me sale. Ok. Gracias, maestro. No, de nada. Alguien me había dicho que no había diapositiva. ¿No? Cuando nos empezamos a conectar, que me dijo, maestro, no puso una. Yo. Ah, ok. ¿Cuál era? ¿Era No, esta? maestro. No, era la de donde está Las flores. lo de vende. ¿Esta? Creo que sí. Bueno, vamos. Tú me dices para que yo me detenga. Bueno, entonces, recordar, muchachos, le hablaba con Jorge. Bueno, es una parte del ADN, por lo tanto está ubicado en una parte del cromosoma. Y como el cromosoma es una estructura doble, entonces los genes siempre van a aparecer dobles, ¿ok? Un gen nunca es una letra solita, siempre lo representamos con dos, porque es una estructura doble, ¿ok? Entonces, si es homocigoto, son dos letras iguales, o sea, dos mayúsculas o dos minúsculas, y si es heterocigoto, es una mayúscula, una minúscula, ¿ok? Ya sabemos que los recesivos, dos recesivos, hacen el trabajo de un dominante, ¿ok? Y en el caso de un heterocigoto, si hay un dominante, ese es el que se va a expresar sobre el recesivo, ¿ok? Habíamos visto lo que es genotipo y fenotipo. Jimena, ¿está por ahí Jimena?
Sandy. Quiero que alguien que active su micro. Tristán. Geraldine. ¿Sí me escuchan, muchachos? ¿O ya me desconecté? No, sí, sí lo escuchamos, pero nadie me escucha. Ah, ok. José Elías. Sí, Ok, José Elías. ¿Te acuerdas lo que es genotipo? pues sí, A ver. es conjunto de genes. Ajá. Muy bien. Es el conjunto de genes. Pues sí, ¿verdad? Está ahí. Pero así con tus propias palabras, ¿qué es el genotipo? Así, imagínate tú, tu genotipo, ¿cuál es? Es como, yo me lo imagino como una cápsula, se podría decir. Así de que hay una, no sé si me voy a explicar, pero A ver, como tú que hay dime. una característica de, de un familiar. Ok. Ven por O qué ven por o qué es de mi importante padre, que... No, no te preocupes, yo pero te lo voy a como explicar junto. más fácil. Ven por qué es importante que repasemos, muchachos. A veces puedo pensar que ya lo entendieron, pero no. El genotipo, José Elías, son todos tus genes. Todos, 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 todos. Estén expresados o no estén expresados. ¿Ok? Tu tipo de sangre, tu color de cabello, la forma de tus ojos, todos tus genes, todos, todos, que son transmitidos de tus padres, es tu genotipo. Por eso dice ahí, es el conjunto de genes que tiene un organismo. Y obviamente pues todos son heredados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un papá y una mamá, biológicamente. Entonces ellos nos transmiten características y nos forman un genotipo. ¿Ok? Entonces el genotipo es nada más todos los genes que están dentro de tu información. Eh, María Fernanda, ¿estás por ahí? Mm, Fátima. ¿Qué onda con estos? Seili. ¿Puedo preguntar a mí, maestro? A ver, ¿cómo te llamas? No estoy viendo. Es que... Pero quiero que voy a preguntar qué es fenotipo, ¿no? Yo les quiero decir, Sí, sí, voy a pues, preguntar qué es fenotipo. A ver, dime qué es fenotipo. es toda la suma de las características observables. Exactamente, está bien, pero con tus palabras, ¿cómo me definirías el fenotipo? Pues, un ejemplo serían las características que se pueden ver así. Así de fácil, muy bien. Eso es todo lo que nosotros podemos observar en un organismo, que obviamente sabemos que es consecuencia de la herencia. Y te pregunto, ¿el fenotipo tú crees que es aparte o que está incluido dentro del genotipo? Está incluido. Exactamente. Que se relaciona un poco, ¿no? Exactamente. El genotipo es todos tus genes, se expresen o no se expresen. Por lo tanto, cuando hablas de fenotipo, aunque tú sabes que el fenotipo son solamente las que se pueden ver, pues tú sabes que forma parte también del genotipo. ¿Ok? Y como última característica del fenotipo, saber que es el resultado de la interacción entre todos los genes, o sea, el genotipo, y el que se desarrolla en un organismo. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Luego ya vimos la primera ley de la segregación. Aquí no les voy a hacer el cuento más largo. Ya habíamos visto, bueno, ya sabemos a qué se refiere con haploide, con ser diploide. No sé si alguien me recuerda eso. Carolina, ¿estás por ahí? ¿Sí? Sí, maestro. Ok, Carolina, ¿te acuerdas qué es ser diploide? Si pensamos en unas células. No, maestro, no lo recuerdo. Aisha,
Hace rato que querías Ya se participar. durmió, ¿ya vio? ¿Cómo? Ahora, No, yo sé que Aisha está por ahí. ¿Sí me escuchas, ¿Ya Aisha? respondió? Maestro, sí está, pero se le cortó. Ah, ok. No importa, Aisha. Ahorita que se restablezca tu audio, te hago. Alexandra, aproveche que sí sirve tu micro. No, Dime. maestro, ¿Qué preguntó, maestro? ¿Qué preguntó? no sé, Aisha. Ella quiere participar desde hace ¿Cómo qué rato. preguntó, maestro? Les estaba preguntando, o le pregunté a Aisha, que a qué se refiere ser diploide o haploide. ¿De acuerdo? Mira, te lo voy a preguntar de una manera más fácil. A lo mejor esa manera estuvo un poco dura. Entonces, si tú recuerdas, hay dos tipos de células en tu cuerpo, ¿ok? ¿Te acuerdas cómo son esas dos células? Recuerda que hay unas que forman parte de todo tu cuerpo y hay unas que son únicamente para la reproducción. ¿Cómo se llaman esos dos tipos de células? ¿Vale? Exactamente, casi sexuales. Ahora, si tú por ejemplo dices, bueno, pues quiero observar mis cromosomas en una célula somática. Tomas una célula de cualquier parte de tu cuerpo, de tu piel, tus uñas, lo que tú quieras, hasta en la saliva si tú quieres. Y observas, la buscas en metafase, que es la fase en la que podemos observar los cromosomas. ¿Cuántos cromosomas le vas a contar a una célula somática? Tomando en cuenta el número que tiene un ser humano. ¿De acuerdo? ¿Verdad, maestro? Como cuántas eran. Tranquila, quiero que él me diga. Yo no quiero participar. Ay, Dios. Maestro, es que se le cortó, no escuché. participa, gracias. ¿Te acuerdas? Eran 46, maestro. Sí, son 46. Ese es el número cromosómico. 47 ven. Exactamente. Entonces le estaba preguntando a su compañero, era que si él veía una célula somática, pues cuántos cromosomas iba a ver. Se verían todas, ¿no? Se verían los 46, exactamente, porque una célula somática es una célula que es diploide, ¿ok? Y recuerda, significa tener todo el juego completo de cromosomas, que siempre es un número par, ¿ok? Ahora, si tú ves, por ejemplo, un óvulo o un espermatozoide, ¿cuántos cromosomas le vas a contar? La mitad, porque así tanto el óvulo y el espermatozoide son 23, entonces si los sumo serían 46. Exactamente, así de fácil. Porque tú sabes que los gametos, así se les llama a las células sexuales, que dependiendo de los organismos, en algunos es óvulo y esperma, en algunos es polen y óvulo, ¿ok? Los gametos son siempre haploides, o sea, solo tienen la mitad. Muy bien, muy bien. Ven, muchachos, ustedes sí saben. Entonces, lo único que nos servía para recordar eso es que en la ley de la segregación nos dice que cuando tenemos dos padres que son homocigotos, sea dominantes o recesivos, o dos dominantes o dos recesivos, la primera generación de hijos siempre va a salir bien segregada, o sea, bien combinada, y todos van a tener el mismo genotipo y el mismo fenotipo. Si vemos este ejemplo, esto ya sabemos que es un cruce monohíbrido porque es el cruce de una característica, que en este caso es el color del. Entonces vemos que todos los hijos de la primera generación son igualitos, tanto genotípicamente, porque toda su combinación genética es igual. ¿Y cuándo sabemos que ya pasamos a la segunda generación? Tú sabes que pasas a la segunda generación cuando cruzas a los hijos de la primera generación. ¿Ok? Es como tú con tu familia, por ejemplo. Están tus papás, tú y tus hermanos, eres hija única, eres la primera generación. ¿Ok? Cuando tú te reproduzcas, tus hijos van a ser la segunda generación. ¿Ok? Y tus hijos cuando se reproduzcan van a ser la tercera generación y así, ¿ok? Para efectos de lo que estamos viendo, que son cruces, se llama F1, F2 y F3, que son nada más como que los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, ¿ok? Son las generaciones filiales F1, F2, F3, ¿ok? Así se les pone para poder hacer los cruces. Entonces, estos son los padres homocigotos, la primera generación de hijos, todos son iguales genotípica como fenotípicamente. ¿Ok? Entonces ya sabemos que es genotipo, ya sabemos que es fenotipo, no nos vamos a detener ahí.
Y vimos que había casos especiales, ¿ok? Siempre tomando en cuenta la primera ley donde los padres son homocigotos, entonces ocurría la dominancia completa, que es lo que vimos en el primer ejemplo, ¿ok? Cuando se junta un homocigoto dominante y un homocigoto recesivo, como todos son iguales genotípicamente, entonces todos son heterocigotos. Y fenotípicamente también todos son iguales, porque como son heterocigotos se expresa siempre el dominante, por lo tanto todos van a ser del color del gen dominante, que en este caso es el chícharo amarillo. ¿Okay? Así se llama dominancia completa. Otro caso que podría presentar la primera ley de Mendel es que sea una dominancia incompleta, ¿ok? Cuando ambos padres para una característica son homocigotos dominantes, todos los hijos, como por ley, por la primera ley, todos son iguales, pero como fueron dos padres dominantes, pues el color se va a combinar cuando se crecen en los hijos. Eso se le llama dominancia incompleta, ¿ok? En lugar de que tengamos flores todas blancas o flores todas rojas, vamos a tener flores de color rosa, ¿ok? Combinan sus colores. Y un tercer caso para esa misma ley es la codominancia, cuando los colores como que se pelean por aparecer, ¿ok? En lugar de que a lo mejor salga una planta roja o una planta blanca, vamos a tener plantas o jaspeadas o con mitad, o sea, mitad roja, mitad blanca, o puede ser que sea blanca con manchas rojas o roja con manchas blancas, y eso se le llama codominancia. Son los tres casos que pueden aparecer en la primera ley de Mendel, ¿ok? Dominancia completa, que es el primer ejemplo, una dominancia incompleta, que es este ejemplo con las flores, cuando se combina el color, y una codominancia, cuando los colores aparecen al mismo tiempo los dos, ¿ok? Sin combinarse, que es como vemos en este ejemplo. También habíamos visto esto mismo, que es cómo preparar un cruce genético. Ya sabemos que a ese cuadrito se le llama cuadro de Punnett, ¿ok? Ya sabemos que si queremos trabajar sobre una característica, si queremos trabajar sobre una característica, le llamamos cruce monohíbrido, y ya sabemos también que los alelos los representamos si es dominante con mayúscula y si es con minúscula recesivo. Hacemos nuestro cuadrito, va a quedar así, ¿ok? Que es el famoso cuadro de Punnett para hacer cruces de características, ¿ok? Diferentes ejemplos, vimos flores blancas, rojas. Esta es la primera ley de Mendel, como siempre, dos padres homocigotos. ¿Esto qué es? Estos hijos están seguidos. Dominancia incompleta, dominancia o una dominancia completa. ¿Qué sería? Toda esa primera. ¿Quién quiere participar? Completa. Una dominancia completa, exactamente. Un padre homocigoto dominante y un padre homocigoto recesivo. Y ahí todos los hijos son iguales que también. Y todos expresan el mismo color. Y en este caso es una dominancia completa, ¿ok? Habíamos visto que también está, bueno, este es otro mismo ejemplo que nos servía para entender cómo funcionaban las frecuencias. Habíamos visto en su caso que toda la primera generación de hijos es un 100% si lo expresamos en un cuadrito, y cada cuadrito tiene su propia probabilidad de ocurrir. Entonces, hay proporciones y hay porcentajes. Si yo les digo proporción, es por ejemplo 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4, 4 de 4, ¿ok? Y ya porcentaje es 25%, 25%, 25% y 25%, que hacen un 100%, que es la primera generación. Eso es para cuando, por ejemplo, si alguien en el examen les pregunta, ¿cuál es la frecuencia genotípica de, no sé, del color rojo? Y tú dices, pues no sé, en este caso, ¿cuál sería la frecuencia genotípica de flores rojas para la primera generación? ¿Quién se anima? ¿Cómo? ¿Cuál sería la frecuencia genotípica para la primera generación? Y como te estoy preguntando por frecuencias, pues tú sabes que te estoy preguntando por porcentajes. Entonces, ¿cuál es la frecuencia? Ustedes ya saben lo que es genotipo. Entonces, 25%. Frecuencia genotípica para el color rojo en la primera generación. 50%.
El 100%. ¿Por qué? ¿Tienes algún hijo blanco? Sí, pero No. no, porque el gameto, el primero es rojo. Ok, nada más no te vayas a confundir. Ahorita no son gametos, son alelos, ¿ok? Son genes. Entonces, aquí tienes un padre, aquí tienes otro padre. Entonces yo te estoy preguntando, ¿cuál es la frecuencia genotípica del color rojo? ¿Ok? Y te pregunté, ¿tienes algún hijo de color blanco en tu primera generación? ¿Sí o no? No, todos salieron rojos. Todos salieron rojos. Por lo tanto, si te pregunto por la frecuencia genotípica para F1, ¿cómo va a ser? Es del 100% como me dijiste, ¿ok? ¿Por qué? Porque todos son iguales en combinación. No sé quién se está conectando hasta ahora. Me estresa que se Ya conecten. saltó de nosotros. No me molesta que se conecten tarde, pero pues ni modo. Los acepto porque me que por eso me enoja. Que eso ya eso hacía como Solo que no me gusta que lleguen tarde. Eso es lo único que me molesta. ¿Ok? Entonces, la frecuencia fenotípica, tú sabes que el fenotipo es lo que nosotros observamos. Entonces, ahora sí, tu frecuencia fenotípica es del 100% para flores rojas. Es decir, que toda tu primera generación de hijos, todos van a ser hijos con flores rojas. ¿Ok? Eso es el tipo de preguntas que pueden salir en el examen. ¿Ok? Si les pongo un ejemplo como ese. Recuerdo que les había dicho que por favor me hagan el cuadrito para una segunda generación. O sea que me hagan el cuadrito para unos de estos. Que sean ambos heterocigotos. ¿Ok? No sé si se los pedí con los chícharos o con las flores. Ya no me acuerdo. que yo sepa, no lo había pedido. Que yo sepa, no me acuerdo muy bien. O sea, no se los dejé como tarea oficial. Se los dejé para que ustedes repasaran. Y les dije, háganlo muchachos. Hagan Bueno, su segunda bueno, generación. me acordé. Sí, ya lo había dicho. Exactamente. Entonces, lo podemos hacer sobre estas flores rojas si quieren para practicar. ¿Ok? Aquí tienen a los padres y esta es la primera generación. Entonces yo quiero que ustedes me hagan la combinación de F2, o sea que la segunda generación. Y la segunda generación cruzamos a dos de estos hijos. O sea, tenemos de este lado A mayúscula, A minúscula y de este lado A mayúscula, A minúscula. ¿Cómo va a quedar el cuadrito? ¿Lo pueden hacer, por favor, rápidamente? Y me dicen cómo está. Para que calculemos entre todos la frecuencia fenotípica y la frecuencia genotípica. De hecho, creo que hasta lo hicimos, si no me equivoco. Porque tengo aquí el ejemplo en el Sí, eso lo hicimos. Sí, ¿verdad? Y bueno, y yo les pregunté en ese momento si nosotros hacemos el cruce de esa segunda generación que son heterocigotos, ¿ok? ¿Cuántas probabilidades hay de que yo tenga un hijo, en este caso, de color blanco? ¿Cómo estaría esa proporción? 25%. 25%, es decir, 1 de 4, ¿ok? Que por lo general es el último hijito, el último cuadrito, que es homocigoto o es heterocigoto, ¿te acuerdas? No, eso no recuerdo. ¿Alguien hizo su cuadro? Que lo tenga a la mano. A ver, ¿cómo es ese hijo blanco que va a salir de esa segunda generación? ¿Heterocigoto? ¿Segura? Homocigoto. Homo- Estaba diciendo. Sí, homocigoto. ¿Homocigoto qué? ¿Dominante o recesivo? Recesivo. Recesivo, muy bien. ¿Y es el único?
que va a ser de color blanco. Todos los demás van a ser de color rojo. Entonces, si en ese mismo cuadrito yo te pregunto, ¿cuál es la frecuencia fenotípica para F1? ¿Qué me pondrías de respuesta? ¿Feno o fe? Frecuencia fenotípica para F1. En lo que es 50% de haber estudiado muscular. Ok, De que sea les voy a decir, frecuencia fenotípica sería 75% para flores rojas, ¿ok? Y 25% para flores blancas. O sea que tienes 3 de 4 de probabilidad de que te salgan hijos con flores rojas y tienes 1 de 4 de que te salga un hijo de color blanco, ¿ok? Ese es el cuadrito que estamos viendo aquí. No sé si, bueno, creo que solo pueden ver la presentación. Entonces déjenme, les dejo de compartir porque lo tengo aquí en mi libreta. Entonces quiero que ustedes lo vean. Ok, entonces ya me ven, ¿verdad? Bueno, aquí está el cuadrito, ¿ok? Entonces, si yo les doy la frecuencia genotípica, ustedes deben de decir 75%, perdón, frecuencia genotípica es cómo está la combinación de esas letras. Entonces tenemos que hay 25% de ser, hay un 25% de que sea un homocigoto dominante. que sea rosa. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ok, no te escuché muy bien, pero bueno, les decía, frecuencia genotípica es la frecuencia que tú tienes de las diferentes combinaciones que te salieron, ¿ok? Entonces, la frecuencia genotípica sería 25% para un homocigoto dominante, 50% para un heterocigoto y 25% para un homocigoto recesivo. Esas son las frecuencias genotípicas que tú tienes de esta segunda generación. Y si te preguntan por la fenotípica, pues como tú ya sabes que son los colores que en este caso se van a expresar, pues son 75% para flores rojas y 25% para flores blancas. O sea, 3 de 4 de probabilidad de que salgan de flores rojas y 1 de 4 de que salgan de flores blancas. ¿Ok? Esas son las frecuencias genotípicas y fenotípicas. Así trabajamos con probabilidades. Déjenme les vuelvo a compartir la pantalla. Está súper lento. No sé si lo alcanzan a ver, muchachos. Sí, sí se ve, maestro. Ok. Sí, ya puedo hablar. Ok. No sé. Perfecto. ¿Qué pasó? Maestro, ¿Sí? aunque en este tipo de combinación es Solo un poquito más fuerte, sí, porque a ti siempre te escucho muy quedito, o sea, muy bajito. en el tipo de combinación sí se realiza, pero así se ven los colores. Es raro de que dé la combinación. ¿Es raro que qué? Que dé la codominación si se hacen estas combinaciones.
Sí, por lo general esos tres casos que yo te puse son como que los diferentes casos que puedes tener cuando haces un cruce monohíbrido de dos homocigotos parentales. Es como está en esta diapositiva. Cruce monohíbrido, o sea, una característica que en este caso es el color, entre dos parentales, o sea, dos padres que son homocigotos. Porque aquí estamos cumpliendo la primera ley de Mendel, son dos padres homocigotos y tú quieres saber cómo va a ser la primera generación. ¿Ok? Entonces, ya sabes que dependiendo de cómo sean los padres, si son homocigotos o si son heterocigotos, perdón, si son homocigotos dominantes u homocigotos recesivos, pues tú ya determinas si va a ser una dominancia completa, una dominancia incompleta o una codominancia. Son como que los tres diferentes casos, de acuerdo a cómo son parentales, o sea, de acuerdo a cómo son los padres que tú vas a combinar. Si son homocigotos, uno dominante y el otro recesivo, casi siempre o siempre va a ser una dominancia completa. Solamente si ambos padres son homocigotos dominantes, entonces una de dos, o te sale una dominancia incompleta o te sale una codominancia. ¿Ok? Pero eso ya es azaroso y es hasta que nazcan los hijos. ¿Ok? Por lo general, entre esos dos, el más común es la codominancia. ¿Ok? O sea que si por ejemplo tú tienes un conejito que es negro, homocigoto dominante, y otro conejito que es blanco, homocigoto dominante, por lo general lo que se da es una codominancia, o sea que te salgan conejitos que sean blancos con negro. ¿Ok? La dominancia incompleta es un poco más rara que la codominancia, o sea que te salgan grises, pero sí puede pasar. ¿Ok? No es nada raro, pero hay mucha más probabilidad de que sea una codominancia, o sea que los dos colores salgan al mismo tiempo, a que salgan combinados. ¿Ok? El hecho de que salgan combinados es más común en las flores que en los animales, pero también ocurre, de hecho pasa también en los gatitos, en los animales que son de colores, ¿ok? Los peces, cosas así. Entonces, esto ya ustedes lo saben, es otra forma de expresar la primera ley, que es la ley de la segregación. Dime. El vitiligo es como una especie de codominancia. No, el vitiligo es un padecimiento, es una enfermedad, ¿ok? No es una codominancia porque no estás trabajando con colores, ¿ok? O sea, nosotros, aunque sí es cierto que nuestras pieles pueden ser de color, ¿ok? El vitiligo es una deficiencia, es una enfermedad, es un padecimiento. No es que se combinen los colores, o sea, no piensen que ay, es como si fuera un dálmata o algo así, ¿no? No se vayan a confundir con eso. El vitiligo es una enfermedad hereditaria, ¿ok? Es un padecimiento. No es una dominancia incompleta ni una codominancia, ¿ok? Es algo completamente distinto. Es algo muy raro, pero no es nada, no tiene nada que ver con eso. Porque, o sea, si tú ves a los papás de una persona con vitiligo, pues no es un papá rubio y una mamá morena o oscura, ¿verdad? O sea, los dos son personas comunes, ¿no? Y la persona sale así porque está en su genotipo esa enfermedad, ¿ok? Pero no tiene nada que ver una codominancia y una dominancia incompleta, no se vayan a ir con esa finta. Bueno, nada más para que les quede claro la primera ley, ya sabemos que de los híbridos de la primera generación, y dice que cuando se cruzan dos variedades de raza pura, es decir, homocigotos, así se les llama a los homocigotos, se les llama razas puras, para un determinado carácter, que puede ser el que ustedes quieran, el color, la forma, todos los híbridos, es decir, todos los hijos que salen en la primera generación de hijos, son iguales, tanto genotípica como fenotípicamente. ¿Ok? Les voy a dejar esto para que lo practiquen y no se les olvide antes de que pasemos a la segunda ley. Cópienlo, muchachos, y ustedes háganlo para mañana, digo, para el viernes. ¿Ok? Dice ahí, cruza dos organismos heterocigotos, o sea, A mayúscula, A minúscula, donde A mayúscula es verde y A minúscula es rojo, y muestre los resultados. ¿Ok? Tienen que determinar la frecuencia genotípica y la frecuencia fenotípica de esos dos. Es lo mismo que ya hicieron, pero nada más quiero que lo hagan con esos colores y ustedes me sacan los porcentajes. Quiero que me digan la frecuencia genotípica, las frecuencias fenotípicas, cuántas probabilidades tengo de tener un hijo rojo, cuántas probabilidades tengo de tener hijos verdes, etc. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda antes de que me vaya? Maestro, la genotípica es donde se saca lo del homocigoto y el recesivo, ¿no? Y la fenotípica es cuántos rojos van a salir, por ejemplo, si son 75%,
y Sí. uno va a salir 25%. Fenotípica es cómo van a salir físicamente, o sea, cuántos rojos, cuántos verdes. Y genotípica es la proporción que tú vas a tener de las combinaciones de alelos. Como aquí estás combinando dos heterocigotos, pues no todos van a ser, los hijos no todos van a ser iguales. A lo mejor te va a salir un homocigoto recesivo, a lo mejor te va a salir un homocigoto dominante, a lo mejor vas a tener dos heterocigotos, ¿ok? A eso se refiere con frecuencia genotípica, ¿ok? ¿Qué porcentaje tienes tú de tener un homocigoto dominante, un homocigoto recesivo y de tener heterocigotos? ¿Ok? Eso es la frecuencia genotípica. No sé si te quedó claro. Es Sí, maestra. como este ejemplo, ¿verdad? Mira esta diapositiva. Dice ahí, frecuencia genotípica. ¿Ok? 100% heterocigotos. Porque toda la primera generación de hijos es igualita. ¿Ok? Por eso dice 100% A mayúscula, A minúscula. O sea que todos son A mayúscula, A minúscula. Y la frecuencia fenotípica te está preguntando cuántos, o sea, cómo está el color de esos hijos. Y tú pones pues 100% plantas de flores rojas, ¿ok? Porque todos los hijos tienen el mismo fenotipo y el mismo genotipo también. Por eso es 100% para F1, tanto genotípicamente como fenotípicamente. El que determina son las Ok. sea pero ese dominante. ¿Cómo? En las combinaciones en que establece el color es el dominante. Sí, en este caso sí. El que se expresa es el dominante. Y ustedes me van a decir cómo queda aquí, ¿ok? Está muy fácil, ya lo hicieron, pero pues quiero que lo hagan bonito, con todas sus características para cada uno, ¿ok? Aquí estamos cruzando una segunda generación, ¿ok? Se envía su correo. No quiero que me lo envíen al correo ni que lo suban al Classroom, o sea, háganlo ustedes en su libreta y cuando vengamos el viernes, pues yo les voy a ir preguntando como participación, que les pregunte, no sé, César, ¿cómo es la frecuencia genotípica para el color rojo? Y César me va a decir, ay, pues es de tanto por ciento, así, ¿no? Y lo mismo si le pregunto la frecuencia genotípica, o sea, es como su participación, ¿ok? No es una tarea formal. No, aquí lo vamos a dejar, muchachos. Déjenme terminar de presentar. Ya me pasé de tiempo con ustedes. Por mi parte todo y pues ya les dejo. Nos vemos.